me da gusto estar hoy día con ustedes y compartir todo lo que vengo trabajando en el hospital y bueno, darles un poco de lo que venimos realizando y hablar un poco de lo que es indicadores de infecciones intrahospitalarias asociadas y no asociadas a procedimientos invasivos. Hablar de indicadores suena como un poco, wow, qué tedioso, ¿no? ¿En algún momento ustedes han trabajado, han hecho indicadores, conocen indicadores, saben de qué hablamos? ¿Sí? A ver, vamos a un poco a comentarles entonces sobre esto. Sin indicadores nosotros no podríamos trabajar en un hospital. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar para saber cómo es que estamos, dónde estamos, hacia dónde vamos, qué planes vamos a realizar, ¿no? Ok, entonces, la Dirección General de Epidemiología, la DG, es el que tiene la función de normar y conducir el sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, ellos son los que van a hacer todas las normas para poder nosotros hacer toda la vigilancia. ¿En qué? Por ejemplo, las características de esa vigilancia van a ser selectivas y focalizadas, van a ser activas y permanentes, ¿no? ¿Con qué población o a qué población nosotros vamos a vigilar? Vamos a vigilar a todos los pacientes no hospitalizados. ¿Qué quiere decir? Que estos van a estar sometidos, por ejemplo, a procedimientos invasivos y seleccionados. Por ejemplo, los pacientes que van a entrar a una cirugía de Cole-Laff, a una cesárea, los pacientes que van a ser sometidos, por ejemplo, a una CBC, a catéter urinario, o los que están en ventilación mecánica, a ellos nosotros vamos a vigilar, ¿verdad? Para que nosotros podamos, en base a esta población que vamos a vigilar, vamos a construir nuestros indicadores. Cómo es que nosotros vamos a ir manejando el tema de lo que es prevención y control de las infecciones, ¿ok? Pero también a quienes vamos a vigilar, a todo el personal de salud, ¿verdad? ¿Por qué vamos a vigilar a ellos? Por el tema de lo que es accidentes por punzocortantes y que enfermedades ocupacionales también, como es la tuberculosis, ¿ok? Por ejemplo, a ellos vamos a vigilar a todo el personal al margen del servicio donde están. No necesariamente tienen que estar pues, en áreas hospitalarias. Ellos podrían estar, por ejemplo, como personal de limpieza. No necesariamente tiene que estar, por decir, que sea parte de personal de salud. O personal, por ejemplo, los vigilantes. A ellos también los vamos a tener que controlar y vigilar. ¿Por qué? Porque ellos también están expuestos a enfermedades ocupacionales como la tuberculosis. En el tema de lo que es accidentes por punzocortantes, ¿quiénes son los que más van a sufrir? Son los cirujanos, ¿no? La parte de cirugía. ¿También quiénes? Enfermería, ¿no? Los de laboratorio, ¿no? ¿Quiénes más? ¿Los de limpieza sufrirán? También, ¿verdad? Entonces, ellos también están inmersos en todo este grupo que vamos a vigilar, ¿no? Ok, dentro de los servicios hospitalarios focalizados para la vigilancia de infecciones intrahospitalarias, vamos a vigilar pues a todos estos servicios, ¿no? Según esta norma que tenemos, por ejemplo, neonatología, ¿no? Ahí el tipo de infección que podría ocurrir, pues las infecciones del torrente sanguíneo, ¿no? ¿Cuál es el factor? Los catéteres venosos centrales, los catéteres periféricos. Entonces a estos bebés que nosotros vamos a entrar a neo, a vigilar, entonces tenemos que ver estos factores, a ver si tienen estos factores para poder ir vigilando el tema de infecciones por torrente sanguíneo. Y también vamos a ver si es que están sometidos a ventilador, entonces también vamos a ver el tema de lo que es las neumonías en estos casos, ¿ok? ¿Qué más? En la unidad de cuidados intensivos veremos, por ejemplo, las infecciones del torrente sanguíneo, veremos las infecciones del torrente urinario, del catéter urinario y también las neumonías.
Y esos son los factores que me van a hacer que yo vigile el catéter venoso central, los catéteres urinarios y los que están en ventilador mecánico. ¿Qué más? En medicina vamos a ver solamente todos los pacientes que tienen catéter urinario. ¿Y cuál va a ser mi infección? Infección del tracto urinario, ¿verdad? En cirugía, ¿qué es lo que vamos a vigilar? Las infecciones de tracto urinario, y también vamos a ver, acá abajo está, las heridas, ¿no? Todas las heridas de colecistectomía y hernia inguinal, ¿no? Todos estos factores son los que vamos a vigilar. En obstetricia, lo que son endometritis, infecciones de herida operatoria. Entonces, estos factores de riesgo son los que todos mis pacientes que tienen estos factores de riesgo son los que yo voy a vigilar. Y serán estos los tipos de infección que también los voy a vigilar, los servicios que voy a vigilar. Entonces, de todo esto voy a construir mis indicadores. ¿Cómo voy a recolectar estos datos? Identificando, dice, los pacientes con factores de riesgo, como les comentaba, todos los pacientes que estaban expuestos o no expuestos en procedimientos invasivos. Esto vamos a recogerlo a través de unas fichas, ¿no?, de investigación, tanto de los accidentes por punzocortantes como de los trabajadores que hayan sufrido el tema de lo que es tuberculosis, ¿no? Estas son nuestras fichas, ¿no?, que están en la norma para poder registrar y de acuerdo a eso ir armando, sacando los datos, todas las variables se van completando y luego lo que vamos a hacer es simplemente armar nuestros indicadores. ¿Cuáles son los criterios para poder yo decir si es que realmente son o no son infecciones? Por ejemplo, dice las infecciones las infecciones intrahospitalarias se definen como aquellas que se adquieren luego de las 48 horas de permanencia hospitalaria. Quiere decir que si mi paciente ingresa al hospital sin ningún tipo de infección y dentro de las 48 horas empieza a hacer alguna sintomatología y le tomo algún cultivo y hace infección, quiere decir que ese paciente ha hecho la infección dentro del hospital, ¿ok? Pero si ese paciente ingresa, por ejemplo, con alguna ya infección de fuera de la comunidad, no es una infección intrahospitalaria. Hoy en día todavía estamos hablando de infección intrahospitalaria, pero ya próximamente la norma debe estar cambiando a infección asociada a la atención de salud. ¿Ya? Es lo que se está viniendo, se tiene que cambiar en la nueva norma que posiblemente esté ya dando el próximo año. ¿Qué más? En caso de, por ejemplo, los neonatos a las 72 horas. ¿Ok? Entonces, la diferencia, miren, en personas que ingresan adultos, 48 horas. Y en neonatos, 72 horas. Nosotros ya venimos vigilando el tema de las infecciones desde el año 2005, ¿no? Según las referencias, ¿no?, que tenemos de la DG, es desde el año 2005 que se viene vigilando las infecciones intrahospitalarias y hemos tenido a más de 6.234 casos, miren, en el año 2016, y luego hemos ido bajando, ¿no? No sé si ustedes se darán cuenta, cuando hemos iniciado, básicamente hemos iniciado con 3.000, pero también tenemos que darnos cuenta que solamente iniciamos con 81 establecimientos que notificaban, y por eso es que tal vez esta data no es tan real a lo que tal vez nosotros en esos momentos teníamos las infecciones, ¿no? Entonces se han ido incrementando, se han mantenido, y bueno, pues lo que ahora tenemos es 330 hospitales ya notificando. ¿Qué quiere decir con eso? Que si nosotros, a mayor hospital o establecimiento de salud que notifica, entonces vamos a tener pues también, ¿no?, nuestras infecciones.
¿no? Acá están los casos, ¿no? Entonces quiere decir que ahorita, por ejemplo, ya estamos controlando ya las infecciones, esperemos que así sea, ¿no? Y la siguiente es, bueno, este cuadro nos indica todas las infecciones que nosotros vigilamos. Por ejemplo, vigilamos las infecciones del torrente sanguíneo, las infecciones del tracto urinario, las neumonías, las infecciones de herida operatoria. Y bueno, como ven, las infecciones de herida operatoria son las que se han mantenido un poco más y no hemos podido bajar, ¿no? A comparación de otros casos. Por ejemplo, la distribución, cómo es que está, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, que las infecciones de herida operatoria son las que mayor porcentaje ha tenido, ¿no? Y acá, por ejemplo, si vemos por años, igual, ¿no? Se han ido manteniendo las infecciones de herida operatoria. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos que trabajar más con el tema de lo que es lavado de manos, porque todo esto es la prevención de lo que es lavado de manos, básicamente. Ahí tenemos que reforzar y tenemos que concientizarnos. Hoy día les han hablado del tema de lo que es lavado de manos, ¿no? Los pasos, los momentos que debemos de cumplir, ¿no? Qué importante es el tema de lo que es lavado de manos. Por ejemplo, en UCI, ¿no? Como ven, la tendencia ha ido disminuyendo, ¿no? En caso de, por ejemplo, desde el año 2005 que se va vigilando hasta el año 2018, si observamos acá, vemos que las tendencias han ido bajando en las tasas, ¿no? De neumonía. Por ejemplo, las ITS han ido, bueno, manteniéndose siempre, ¿no? Pero en algún momento las neumonías han sido pues altas y luego han ido bajando y esperemos seguir controlando, ¿no? Acá, por ejemplo, en lo que es neonatología, ¿no? Es importante también en los bebés, algunos son prematuros de larga estancia, hay que recuperar peso, en ellos es más tiempo a veces de permanencia en la unidad y esto hace pues que también ellos se sometan a ese tipo de infecciones, ¿no? Muchos de ellos fallecen y básicamente porque no hay pues un buen prevención y control con estos bebés, ¿no? En gineco, si observan las infecciones de herida operatoria, vamos a ver cómo han ido bajando también, ¿no? En el año 2005 fue muy alto. A pesar de todo eso, hasta el año 2018, dentro de todas las infecciones que tenemos es la más alta, pero no quiere decir con eso que también las endometritis, ya sea por cesárea o por vaginal, también se mantienen, ¿no? En medicina y cirugía, lo que vamos a ver son las infecciones del tracto urinario, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la tendencia que hay en la tasa de nuestras infecciones en cirugía, ¿no? Es menor que la de medicina, ¿no? Y acá vemos la tasa de infecciones de herida operatoria, vemos que igual, ¿no? La tendencia es bajar. Esperemos que seguir con nuestra todo lo que es la parte de prevención y control. Como les decía, para ver el tema de lo que es indicadores epidemiológicos de referencia de infecciones asociadas a la atención de salud, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Infecciones, la CDC del Ministerio de Salud, actualiza los indicadores epidemiológicos de referencia para las guías asociadas a dispositivos y procedimientos médicos establecidos en la norma técnica, la 026 del Ministerio de Salud. Esto nos va a ayudar a nosotros a tener pues ya una referencia para, por ejemplo, evaluar cómo es que nosotros estamos a nivel nacional, por categoría, ¿no? Por ejemplo, acá las tasas desde el año 2018, vamos a ver en neonatología cómo es que está en catéter venoso central, catéter periférico, ¿no? En neumonía, como es que está 3.44, por ejemplo, es la más alta. Y en unidades de cuidados intensivos vamos a ver estas tres tipos de infecciones, por ejemplo, el torrente sanguíneo, tracto urinario, neumonía,
Y vamos a ver, por ejemplo, cómo es que está la tasa, ¿no? 1.55, 2.50 y, bueno, las neumonías son las que se mantienen con mayor porcentaje, ¿no? En medicina, bueno, solamente es el catéter urinario el que vamos a tener, ¿no? Y en cirugía, por ejemplo, tenemos esta referencia en lo que es infecciones del tracto urinario, lo que es infecciones de herida operatoria. Vemos que en tracto urinario tenemos 1.42, ¿no? Y en colecistectomía 0.2, en neoplasia inguinal, bueno, 0.32, ¿no? Entonces, en ginecoendometritis, bueno, estos son tasas de indicadores que nos van a ayudar para poder nosotros medir desde nuestros establecimientos de salud de acuerdo al nivel que nosotros en esos momentos estamos, ¿no? Por ejemplo, hospitales de nivel 1.4, 2.1, 2E, 2.2, 1.3, ¿no? Entonces cada uno de estos tienen sus tasas, ¿no? Para poder tener ya una referencia y de acuerdo a eso armar nuestros indicadores. También tenemos las tasas de referencia de acuerdo al peso de los bebés. Por ejemplo, en neo lo que nosotros vemos básicamente son de acuerdo al peso, menor a 1500, de 1500 a 2500 y mayor a 1500, ¿no? De acuerdo a eso también tenemos nuestras tasas de referencia. Es importante nosotros porque no podemos tenerlos todo en una sola tasa, sino tenemos que tener de acuerdo al peso. Luego tenemos la referencia a nivel nacional según categoría. También tenemos en el tema de lo que es de acuerdo al nivel, ¿no? De acuerdo al nivel y la categoría. Ok. Entonces, nosotros como tenemos, de acuerdo a nuestra norma, tenemos, de acuerdo a 7 indicadores que monitorizar, ¿no? Dentro de ellos están estos 7 indicadores. Por ejemplo, tenemos los indicadores como les decía, ¿no? Del servicio de UCI-NEO, tenemos del servicio de netamente estos son los servicios que vamos que tienen los indicadores. Estos son la construcción de los indicadores, cómo es que nosotros vamos a construir nuestros indicadores, y estos son ya netamente, por ejemplo, densidad de incidencia, de infecciones de torrente sanguíneo asociadas a catéter venoso permanente, y esa es la forma de construir nuestros indicadores en UCI-NEO, ¿no? Y así vamos a ir construyendo de acuerdo a lo que nos va pidiendo nuestros 7 indicadores, y esto nos va a ayudar para poder ir midiendo y construyendo en base a los servicios y a los tipos de dispositivos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, algo que nosotros construimos después de acuerdo a estos indicadores es esto. Por ejemplo, nosotros como hospital desde el año 2016 venimos vigilando todas las heridas operatorias, ¿no? Y esto es lo que nosotros a inicios de año, en el año 2016, hemos tenido nuestras infecciones y los hemos comparado como referencia nacional y también como categoría, ¿no? Y vamos a ver cómo es que nosotros hemos tenido los casos por año, ¿no? Y también nos hemos comparado, por ejemplo, promedio nacional y por categoría. Entonces quiere decir que con una sola infección o dos casos hemos sobrepasado, ¿no? Entonces para nosotros es importante que todos nosotros como hospital pues ingresemos nuestros casos, y eso nos va a ayudar un poco a disminuir tal vez las referencias, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo el tema de las infecciones de herida operatoria o hernioplastia. La norma también nos dice que no necesariamente tenemos que vigilar todo lo que nos dice la norma, podemos ir ampliando nuestra vigilancia, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la colecistectomía y todas las hernias, ¿no? Y vemos cómo es que nosotros hemos ido vigilando los casos por meses. Y vamos a ver ya la exposición a lo que es laborales,
tenemos accidentes por punzocortantes, tenemos lo que es tuberculosis pulmonar. Ya la Organización Mundial de la Salud nos habla de que nosotros tenemos que vigilar a los trabajadores, pero dentro de ello también pone, ¿no?, que tenemos que inmunizar a esos trabajadores en caso que sufran algún tipo de accidentes o alguna infección o por la lesión también del paciente y puedan ser prevenidos, ¿no? Nuestro sistema actual pues no nos ayuda mucho a vigilar ni tampoco a concientizar. Ya tenemos normas, planes, ¿no?, que actualmente tenemos a nivel del ministerio que se están implementando para poder vigilar estas infecciones. Por ejemplo, tenemos esta data que no es la real, ¿no? Imagínense si fuese la real y que todo el mundo notificara, tal vez estaría más profunda tal vez en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, es algo acá, por ejemplo, enfermería 44%, ¿no? Personal médico 27%, los odontólogos o dentistas 1%, en otros 5%, y acá estudiantes 4%, administración y conserje 1%, los de limpieza 3%, técnicos el 15%. No sé si acá en otros estará puesto lo que son los de laboratorio o los que son, por ejemplo, del área de quienes más sufren de limpieza, sí está, ¿no? Los de limpieza, ¿no? ¿Dónde ocurre? Cuando ocurre, cómo ocurre, las lesiones, muchas veces no se llegan a notificar estos casos, la gente todavía no está concientizada, no hay una buena data para poder recoger esa información. Y lo que podemos decir también es que nosotros tenemos ese temor de decir, ¿no? Si yo me accidento, simplemente me da miedo de notificarlo, de comunicarlo. Nosotros ya debemos de avisar o comunicar, debemos de tener un área de notificación. En muchos hospitales ya tenemos un área de lo que es seguridad y salud, ellos son los que se encargan de hacer todo el consolidado y nosotros como vigilancia, como epidemiología, lo que hacemos es simplemente notificar a los entes rectores, ¿no? Pero el trabajo es no solamente con salud ocupacional, sino también interviene ahí la asistenta social, ¿no? La asistenta social, y seguridad y salud, y nosotros como epidemiología. ¿Qué más? Por ejemplo, acá ha habido ¿cuántos casos? Más de 435 casos que no tienen información sobre cómo ocurrió el accidente, ¿no? Como les decía hace un momento, los accidentes generalmente ocurren y no son notificados, pero muchas veces no se detalla, y lo importante de todo es que se debe detallar cómo pasó el accidente y así de esa forma poder hacer toda la como se dice, se hace como una especie de réplica del accidente para poder frenar o controlar, ¿no? Y no vuelva a ocurrir otro accidente similar. Por ejemplo, acá hay una publicación, ¿no?, que se hizo, y Infectología Pediátrica realizó esta publicación. Dice lesiones por riesgo ocupacional con diferentes dispositivos entre profesionales de atención a la salud y sus jornadas de trabajo en un hospital de tercer nivel en el año 2000. O sea, han hecho una vigilancia durante 10 años, ¿no? El resultado fue, se detectaron 838 accidentes, dice, los más frecuentes fueron ocasionados por pinchazos con agujas, 608 casos correspondiendo al 72.5% de la tasa, ¿no? En esos 11 años, dice, 4.60 son los causados por fluidos corporales. Bueno,
acá básicamente nosotros tenemos que ver el tema de los accidentes por punzocortantes, ¿no? Es alto, en 10 años, imagínense cuántos accidentes, pero también podemos decir que cuántos no se llegaron a notificar, ¿no? Algo que también, ¿con qué se accidentaron? Miren, agujas, 608, bisturí, bueno, 0, catéter periférico, a la hora, me imagino, administrar, 20, bueno, estos han sido salpicaduras, otros instrumentos, 56, vidrio, otros 73. Entonces acá tendríamos que evaluar realmente qué objetos han sido los accidentes por punzocortantes. Por ejemplo, si un accidente es ocasionado por una aguja que no ha tenido contacto con el paciente, eso no es un accidente ocupacional. Entonces tenemos que saber diferenciar y tenemos que saber notificar también, ¿no? Para que no haya también más casos. Por ejemplo, en el hospital tenemos desde el año 2014 un histórico, ¿no? De cómo es que han ido sufriendo nuestros accidentes por punzocortantes. Se ha hecho las notificaciones, como verán, en los primeros años hemos tenido mayores casos, en el año 2017 hemos tenido más casos, pero de ahí hemos ido bajando porque hemos ido tomando las medidas correctivas, ¿no? Entonces estos indicadores me van a ir ayudando para poder ir construyendo para el siguiente año y ir trabajando cómo ir planeando para poder bajar mis tasas, ¿no? Por ejemplo, acá en el año 2017 es el que ha tenido mayor tasa. Vamos a ver ya en el tema de lo que es tuberculosis, ¿no? Que es un caso que a nosotros pues como segundo país que somos como referencia de TB a nivel de Sudamérica, debemos de tener pues más cuidado, ¿no? Por ejemplo, esto es un estudio que se ha hecho en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, ¿no? En el año 2010, y el resultado fue que 56 trabajadores de salud, ¿no? Con diagnóstico de TB, 4 fueron BK, 3 cruces y uno de ellos falleció, ¿no? Entonces, básicamente esto fue más con médicos residentes. Ellos no tienen pues el tema de prevención tal vez bien claro, y por ese motivo es que han tenido tal vez este tipo de casos, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, ya tenemos esta data, ¿no? De las MINSA, Salud, Fuerzas Armadas, INPE, privados, ¿no? Ya tenemos casos de tuberculosis en trabajadores de salud, ¿no? Como ven, cada vez va en incremento, y eso básicamente es por el tema de uso adecuado de los respiradores, el tema de aislamiento, que debemos de manejarlo adecuadamente. Ya. Acá, por ejemplo, observamos que del año 2008 al 2017, cómo es que han ido el Ministerio de Salud, ¿no? Ha ido notificando. En el año 2013 es el que mayor casos ha habido, 2012-13, si vemos, han ido bajando, como ven, pero Salud, como ven, ya está igualando al Ministerio de Salud con casos, ¿no? Y otras instituciones, ahí entran pues lo que es Fuerzas Armadas, privadas, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es simplemente notificar los casos. Muchas veces la cultura de notificación, por el tema de temor de que me va a despedir y que ya simplemente ya no trabajaré, muchas veces no llegan a notificar, ¿no? Pero hoy en día el sistema de vigilancia nos permite controlar a través de un sistema de NOTI,
nosotros ingresamos a través de TV Online, nosotros ingresamos todas las tuberculosis, más aún en trabajadores de salud, inmediatamente se notifica. Y esto lo que tenemos que hacer es, si es que no fuese mi trabajador, lo que hacemos es comunicar a través de las DIRESAs, ¿no? Comunicamos a nuestra DIRESA, no es nuestro trabajador, y ellos a su vez hacen la comunicación directa con otros hospitales para que esos casos sean estudiados, más aún a los contactos, ¿no? ¿Cómo repercute estas infecciones intrahospitalarias? Nosotros sabemos que el daño físico, psicológico del paciente, hay secuelas orgánicas funcionales, pérdida de órganos vitales, tenemos pérdida de la vida, daños psicológicos en la familia, afecta económicamente a la sociedad, procesos legales, aumenta el costo de las hospitalarias, disminución de la producción, de la productividad, déficit de salario o de ingresos de los familiares, utilización de recursos y material humano. En fin, nosotros tenemos pues una serie de situaciones que van a hacer que las personas que están sometidas a infecciones intrahospitalarias van a sufrir, ¿no? Y esto puede repercutir mucho en la sociedad, en nosotros como trabajadores, en nuestros hospitales, va a aumentar el tema del costo-beneficio, ¿no? Y esto básicamente a nosotros nos va a afectar, ¿no? Económicamente. Algo que también vamos a tocar así rapidito y solamente es esta diapositiva es el tema de resistencia antimicrobiana. Es algo que todavía nos está notificando, todavía no tenemos esa cultura. Lo que tenemos que hacer es simplemente ya ir viendo que este es un tema tan importante. Es un problema de salud pública importante en todo el mundo relacionado con ya sea con el uso humano o no humano de antimicrobianos, ¿no? Es un tema tratado en el ámbito de una salud, dice, en forma conjunta. Parece mentira, nosotros vamos a las farmacias, consumimos antibióticos sin receta, y esto está haciendo que nosotros mismos hagamos resistencia, ¿no? Y nosotros como personal de salud debemos de ir frenando ya este tema de antimicrobianos. Creo que ¿qué debemos hacer para mejorar nuestros indicadores? A ver, es como un resumen de todo lo que nosotros hemos hablado, ¿no? Cuando nosotros estamos en un área hospitalaria y vemos un paciente que ha ingresado y está empezando a hacer alguna sintomatología, lo que tenemos que hacer es simplemente notificar, no esperar que venga la epidemiología o el personal responsable de la vigilancia y levante la información. Nosotros debemos de cambiar y tener esa cultura de notificar. Solo así vamos a poder un poco frenar o controlar o notificar a tiempo, ¿no? Entonces eso va a hacer que nuestras notificaciones sean oportunas, en tiempo real, ya sea por diferentes medios, ya sea por teléfono, ya sea llenando una ficha, ya sea por medio de WhatsApp, que ahora es las comunicaciones más rápidas, ¿no?